No Drama Plan, un podcast donde se hacen planes y se deshacen dramas. Un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama, que quieren tener un plan no solo para su negocio, sino también para su vida. Si quieres sentir que por fin eres la escritora, la directora y la protagonista de tu vida, si quieres tomar las riendas, ser altamente productiva y estar bien planificada, si quieres tener la vida que siempre has soñado, en calma, con control y libertad, mientras consigues tus objetivos y haces crecer tu negocio de manera sostenible y equilibrada, integrando todas las facetas de tu ser, exprimiendo todo tu potencial y alcanzando esa versión de ti que te hace sentir orgullosa de ser quien eres, aquí vamos a crear para ti un mix perfecto entre planificación, estrategia, productividad y mindset, para demostrarte que para conseguir todo lo que te propones solo necesitas un plan. Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando a algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy te traigo una entrevista que tenía muchas ganas de hacer y que ha terminado siendo mucho más potente de lo que me imaginaba. Por cierto, soy Irma, la rubia. Hoy entrevisto a Selva Orejón. Es una de las mayores expertas en ciberinvestigación y reputación digital de nuestro país, CEO de On Branding, formadora de cuerpos de seguridad y una mujer que no se esconde. Y eso en los tiempos que corren ya es revolucionario. En este episodio hablamos de visibilidad, de cómo protegerte sin dejar de ser tú, de lo que supone liderar tu vida desde el propósito y de algo que pocas veces nos atrevemos a nombrar, el miedo al éxito. Sí, ese miedo silencioso que te frena más que el fracaso, ese que te impide avanzar no porque no puedas, sino porque en el fondo sabes que si das el paso muchas cosas van a cambiar. Selva comparte su historia con una honestidad brutal. Nos cuenta cómo fue estar al frente de una empresa durante un ciberataque internacional, cómo construyó su autoridad profesional desde la autenticidad y cómo se convirtió en familia de acogida de 2 niñas justo en uno de los momentos más duros de su vida. Una conversación sin filtros, llena de insights, emoción, verdad y mucho aprendizaje. No te la pierdas. Y si te encanta descubrir a otras mujeres como Selva que abren caminos, dale a seguir, deja tu comentario y comparte este episodio. Así contribuimos juntas a que más voces femeninas lleguen lejos. Ahí síguenos también en Instagram, ya sabes, @planifica_y_vencerás para no perderte lo que se viene. Venga, vamos al lío. Antes de continuar, déjame decirte que este episodio es para ti si sientes que exponerte te da vértigo, aunque sabes que estás llamada a algo más grande. Si te frena más el juicio de los demás que la posibilidad de equivocarte. Si estás intentando construir una marca personal sin perder tu esencia. Si te mueve un propósito fuerte pero a veces te da miedo hasta decirlo en voz alta. Y si necesitas recordar que se puede creer, crecer, impactar y liderar sin dejar de ser tú. Venga, vamos al lío. Selva, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy Qué bien. ilusión tenerte aquí. Tengo que explicar que Selva y yo somos compis de gym, aunque prácticamente Sí. no nos cruzamos nunca. Y ahora se ha ido a vivir a Canarias, o sea que menos todavía. Pero estamos muy presentes en todos los entrenos. Te lo tengo que decir que por mi parte siempre acaba saliendo en algún momento tu nombre, o sea que sí, sí. En los míos también. Y Qué bueno. a veces, como nuestro entrenador en común te entrena online, a veces está haciéndote el Justo. entreno online y yo voy por ahí de fondo pasando. Sí. Intentando no Es verdad. hacer mucho ruido, pero voy por allí y sé que te está entrenando. Sí, sí. Y bueno, de alguna manera pues seguimos conectadas, ¿no? Así que me hace Mm. mucha ilusión esta entrevista, hace tiempo que te quería entrevistar. Te tengo que confesar que pasé mucho tiempo que no me atrevía como a decírtelo, yo la quiero entrevistar, pero no sé cómo decírselo, porque bueno, Selva es toda una eminencia, ahora nos explicará un poco de su trayectoria, pero tengo que decir que te admiro muchísimo y yo pensaba, bueno, yo que sé, de tener una agenda que Pues, daba como pues cosilla, muchas gracias. pero... Está, la agenda está, pero como bien sabes, yo no la manejo, me la manejan completamente y soy mucho más feliz desde que yo ya no soy dueña de la agenda profesional. Y tanto, y tanto, y tanto. No, nosotras tenemos un assistant que se dedica solo a cuadrar agenda porque es que es muy loco y se nota mucho la diferencia. Un encanto, por cierto, Adrián, que es el assistant que tienes. Y nada, pues yo con mucha ilusión de hacerte esta entrevista, por como te decía, ¿no? Creo que eres un referente muy potente. Hace poco te estuve viendo una entrevista con... Ah, no me saldrá el nombre. John Hernández.
Sí, con John. Muy, muy interesante, es un tío al que sigo mucho sobre temas de inteligencia artificial y ahí fue cuando dije, ¿qué narices? Le voy a decir que la quiero entrevistar y me Si contesta, estoy a dos mancuernas de él. joder, digo, parezco tonta, si me cruzo cada día con Selva, parece que no. Pues nada, primera pregunta para un poco situar a la audiencia. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque es muy interesante lo que Vale. haces y es muy poco común, así que yo creo que nos expliques un poquito sobre eso. Vale, pues a ver, profesionalmente me dedico a ser CEO de On Branding, que va a hacer 19 años que la fundé. La fundé en España, a pesar de que la idea ya venía cociéndose desde Alemania. Y tenemos varias delegaciones. Ahora hemos abierto la delegación aquí en Canarias, que justo este es uno de los principales motivos por los cuales me he venido. Y aunque a pesar de que voy y vengo, uno de los motivos también importantes por los cuales tengo que volver a la península es por mi segundo y tercer trabajo, que es ser perito en el ámbito judicial de ciberinvestigación y de situaciones de crisis digitales. Wow. Mi tercer trabajo es el de formación de la Escuela de Policía y de otros diferentes centros de formación. La semana pasada nos tocó Mossos y participar también en muchos congresos, pues dando ponencias o teniendo la representación de la marca en España y fuera de España, que también cruzamos bastante el charco, como muy bien sabe Alberto, nuestro entrenador, porque el pobre ha tenido que viajar conmigo a muchos sitios, Brasil, Perú, Colombia y otros sitios. Entonces, esto es principalmente el trabajo que yo hago, ser CEO más formadora más hacer periciales judiciales. ¿Y a qué se dedica un branding? Porque a mí me despista un poco el nombre. Yo que vengo del mundo del branding como diseñadora Sí. de marca, me despista un poco el nombre y quería que me explicaras un poco cómo nació la empresa, a qué se dedica y cómo que le pusiste este nombre, porque a mí me tiene un poco Vale. esto despistada. Vale, el origen de On Branding es en el mes de enero del 2007 en Madrid. Entonces, principalmente a lo que estábamos enfocados es a las situaciones de gestión de crisis de marcas, Vale. tanto comerciales como personales. Siempre, siempre, siempre ha estado vinculado a las crisis, normalmente en el ámbito digital o con repercusión en el ámbito digital. Entonces, el branding sigue siendo, no tanto en el aspecto positivo, sino en el aspecto de cómo vamos a proteger y cómo vamos a volver a la normalidad de esa gestión de branding que se estaba haciendo pues, a nivel personal o comercial. Cuando nació en el 2007, digamos que la parte más de ciberseguridad todavía no tenía tanta cabida. Claro. Fue conforme nos fuimos desarrollando, vimos que en la mayor parte de los incidentes en los que teníamos que aplicar gestión de crisis, había o empezaba a haber un origen o una amplificación del daño pues que tenía su origen en una falta de privacidad o en una falta de seguridad. Entonces, nosotros gestionamos justo las situaciones de recuperación de normalidad en el ámbito reputacional, pero también de ciberseguridad y de privacidad. Y me encantaría decir que siempre tratamos también de hacer muchas cosas relacionadas con la prevención, pero la realidad es que la mayor parte de las empresas vienen a nosotros cuando están en una situación de crisis profunda y luego sí que ya se mantienen todos los fees en campañas de recuperación de marca y de prevención, pero la mayor parte de ellas siempre te vienen cuando se les está quemando la casa Claro. de mil maneras. Sí, sí. Claro. La verdad es que me pica mucho la curiosidad esto del tema del ámbito de la ciberseguridad. Ya sabemos, bueno, en los últimos años sí se ha hablado mucho de esto, de privacidad, de protección de datos, pero es verdad que sabiendo que naces en 2017, No, 2007. perdón, 2007, que es Sí, sí, sí. hace El Pleistoceno digital, sí, sí, los sí. inicios de Internet. Bueno, o sea, yo estaba en la universidad y es verdad que no teníamos este enganche, no todo era tan digital. De hecho, digital como ahora es desde la pandemia. ¿Cómo es que te vas, ¿no? Te va llevando, lo que te van demandando los clientes te va llevando al mundo de la ciberseguridad y te vas formando en eso? ¿O es una elección más voluntaria? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en el mundo de la ciberseguridad? Es muy buena pregunta porque ha sido una combinación. Yo tengo me gustaría decir, la habilidad
de empezar a ver qué es lo que puede acabar siendo una tendencia. Eso me ha pasado toda la vida profesional y con algunas cosas también personal. En el 2007 yo venía de haber estado en Berlín durante 2 años, prácticamente 2 años. Entonces, en la empresa para la cual yo trabajaba era StudiVerzeichnis, que es como el Facebook alemán. Vale. Entonces, ya estaba implantado en muchos países de Europa la plataforma como tal de Facebook. Y yo siempre había estado metida en una plataforma que se llamaba neurona.com, que luego cambió a Xing o a Crossing y luego cambió a otra que ahora no recuerdo qué es, pero digamos que sería como un LinkedIn. Entonces, siempre me gustaba mucho lo de estar en relación con diferentes personas que tenían muchos intereses. Bueno, me cogieron para ir a Alemania y cuando estaba en Berlín como responsable de España y Latinoamérica de un equipo pues, de 27 personas, bastante grande, nos pasó que sufrimos un ciberataque muy grave, en el que se grabó ese ciberataque y se subió a YouTube. Y todavía debe quedar alguna copia. Aparecían, pues, por ejemplo, datos de carácter absolutamente personal de los miembros que formaban parte de esa comunidad, que si no recuerdo mal, en aquellas fechas estábamos ya rozando los 9 millones de usuarios. Entonces, esto fue muy gordo, porque ya no solo lo que significó, porque no había business continuity durante 15 días, se interrumpió todo el servicio. Nuestro trabajo era el poder estar sosteniendo esa situación, pero lo grave de todo eso fue que el ciberdelincuente, que no hacker, luego haré el matiz, Vale. llamó a la empresa para que hubiese una recuperación de esos datos a cambio, o sea, que extorsionó, vamos, O a sea, una cambio extorsión, claro, un de chantaje. manual. Total, total. Entonces le dijeron que sí, claro, que fuese a la empresa que le iban a dar el monto y evidentemente estaba la policía ahí esperando para que le pudiesen detener. Pero no acabó ahí la historia, Muy de peli sino esto, que Selva? Te es tengo muy que decir. heavy. No, pues todavía se puede buscar, ¿eh? Shula Fawcett o Study Fawcett Hacker y apareció en TechCrunch, en 1000 medios de comunicación. Pues el caso es que cuando estuvo en prisión, pasaron no sé si eran 6 o 7 días y se suicidó. ¡Wow! Entonces se lió una, pero Claro. gordísima. Y además empezaron a vincular mi empresa, que parte de los fundadores son iraníes, ¡Ostras! empezaron a vincularlo con redes de neonazismo. Entonces se organizó un pifostio en Alemania gordísimo. Y el origen de todo esto vino por las declaraciones. A nosotros nos compró una empresa, el grupo Holzbring, y hubo unas declaraciones en las que el portavoz dijo: nuestra empresa es tan segura que ni el mejor hacker de Alemania la podría tumbar. Entonces fue como Lanza un un guante. pájaro, un órdago, como una casa, claro. Claro, Y lanza un ahí guante. eso, bueno, digamos que para mí fue una primera parte de decir, si esto está pasando en Alemania, que si yo lo comparo con cómo están mis amigos y mis familiares en España, pues hay un decalaje importante del uso que se está haciendo de las redes, porque esto no puede empezar a pasar más allí. Entonces yo lo iba comentando y decía, oye, déjate que esto puede tener sentido. Y se quedaba así como en un segundo plano, pero de repente la gente que sabía que yo había estado vinculada a esta empresa y a esta situación, cuando tenían un hackeo, cuando alguien estaba publicando un comentario en un foro, sobre todo empezaron a aparecer bastantes casos de revenge porn, de personas que subían fotografías a foros, a forocoches, a 1000 otros, en los que Privadas utilizaban íntimas, ¿no? imágenes, exacto. Y ahí ya empezó todo como, bueno, es que de manera, Como la muy, verdad es muy fluida, ¿no? Como muy... muchísimo, muchísimo. Es que yo no he Sí. buscado un cliente en mi vida, ¿eh? O sea, yo no sé lo que es buscar un cliente. Ahora, igual, estamos empezando a hacer un poquillo más de prospección, pero siempre, Bueno, qué siempre, siempre fue suerte y a la vez es como que estabas en el lugar indicado, en el momento oportuno y tienes las así. capacidades también y los Mm. talentos Y el equipo, ¿eh? adecuados para ese sector. Bueno, el del equipo me imagino que lo habrás ido haciendo, ¿no? También, Hombre, claro, no, hombre. el equipo no estaba allí, no nació No, no, contigo, pero lo has ido claramente no. construyendo, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es cómo una mujer como tú, Mm, que es como muchas otras, ¿no? Pero acaba metida en ciberseguridad. O sea, realmente tenía mm, ganas de hacerte esta pregunta y ahora veo un poco mm. de dónde viene, ¿no? Que tú te has ido como Sí, encontrando en el camino y te ha ido interesando también, te ha ido gustando.
totalmente. Me parece súper potente. Y una pregunta que me hago mucho también, y fuera de grabación te he hecho un poquito te lo he dejado Ujú, caer, es que a mí una cosa que me llama la atención, y también lo pregunto que es una situación que me encuentro con muchas de mis clientas, si tú te encontraste barreras al ser mujer en este ámbito que es lo que es mayoritariamente masculino. ujú. Y yo te he dicho, no, te lo he dejado caer antes y tú me has dicho Sí, sí, pues que no ha sido tu caso, no, pero me parece súper interesante, ¿no? Tener también un referente que nos quite el miedo, ¿no? Un poco, porque ya te sí, digo, yo tengo muchos otros ejemplos de mujeres que se las han visto bastante canutas, difíciles ¿no? Mm, para hacerse un hueco en un sector que es mayoritariamente masculino, que no solo el de la tecnología, hay otros, por ejemplo el de la construcción, yo me formé como directora de obra y en el mundo del interiorismo, en lo que es la decoración hay mucha mujer, pero en el mundo de la obra no hay mujeres y dirigir claro. equipos de hombres es difícil, no es fácil, no se dejan llevar tan fácil, ¿no? Entonces Ujú. yo sí, por ejemplo, me lo he encontrado bastante y quería tener un poco, ¿no? Tu visión en tu ámbito, tu caso personal, cómo ha sido eso, si te has encontrado barreras o qué es lo que te has encontrado, cómo te han hecho sentir, etcétera. Vale, pues mira, tengo que decir que la mayor parte de los miembros de mi familia son hombres, Ujú. em, a excepción, bueno, mentira, sí, De tu no, madre. bueno, no, no, o sea, de mi madre y de mis 7 tías, no, no, literal, pero es que tenemos una familia bastante, bueno, bastante no, muy Grande. grande. Entonces, yo he estado muy acostumbrada a, durante prácticamente toda la infancia, estar entre muchos hombres, porque mis Ujú, primas todas son más chiquitillas. ujú, Entonces, claro, estaba muy, muy, muy acostumbrada a estar primero en un ámbito en el que a ellos les gustaba también bastante la tecnología. Pero, al margen de todo esto, como te diría que la curiosidad ha sido parte del motor de mi vida, ujú. yo no veía más allá. O sea, a mí me daba igual si el que me estaba atendiendo era un hombre o era una mujer, porque no estaba viendo el género. Estaba en, a mí me interesa eso y yo necesito saber por qué está pasando eso. Entonces, no me he ido fijando mucho en quién me estaba atendiendo y yo creo que la propia pasión que yo traigo de nacimiento es algo que a la persona no le está haciendo cavilar demasiado. Solo tengo que decir que me ha ocurrido en algunos congresos, sobre todo en los del principio, Ujú. eh, que había intentos de flirteo. Y a mí Mm, eso me cabrea mucho. claro. Porque si estamos en el ámbito laboral, tío, y si yo no te estoy dando a ti, o tía, que también me ha pasado, no te estoy dando ningún tipo de señal, ¿qué haces tomándote las libertades de qué? Ujú. En un ambiente profesional, ¿no? Pero Profesional. bueno, Mm, al margen de eso, que también uno lo sabe torear bien, o uno lo sabe torear bien, sí que me ha pasado en algunos otros ámbitos que haya empezado a sentir un poco el tema más de la envidia. O sea, que yo he tenido que ir negociando, incluso recuerdo algún comentario por parte de alguna mujer de, yo también era como tú, o sea, personas de más edad que yo, hasta que se me pasaron las ganas. Y yo pensaba, bueno, y no una vez ni dos, o sea, como muy, no sé, como una parte como más envidiosa y a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho la psicología, me gusta un montón el poder escuchar, hablar, tener conversaciones y cuando yo me encontraba esos stoppers yo pensaba, hostia, igual es que la ciberseguridad no está como hace 10 años ni como hace 15. Entonces siempre he tratado de tener un poco más pues, y curiosidad y por qué me lo estás diciendo y por qué tal. Y también tengo que decir que como soy muy cercana a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de manera natural también nos hemos ido acercando mucho, pues comisarias, inspectoras, capurals, de todos los ámbitos, sobre todo más de investigación y de inteligencia, que abundan también bastantes mujeres. Y luego, como en mi equipo también hay mujeres, no sé, yo es Te has que, visto bien rodeada, ¿no? También, por lo que pues cuentas. sí, la verdad que sí. Y me alegra, también te tengo que decir, porque al final, ostras, es como descorazonador, ¿no? Irse encontrando historias de mujeres a las que se lo han puesto difícil por ser mujeres en ámbitos mayoritariamente masculinos, mayoritariamente, que no son masculinos, son simplemente mayoritariamente masculinos también Totalmente. por un tema de tradición y por un tema de generación en muchos casos. Justo. Entonces, me alegra saber que hay también
historias de mujeres que no han sufrido ese bias, ¿no? Ese mirarte por encima del hombro, ¿no? De parte de ese entorno masculino siendo mujer. Y me parece pues muy potente y esperanzador también, ¿no? Decir, hostia, es que no siempre es así y esto es muy guay. De hecho, perdona Irma que te diga, porque ahora estoy recordando alguna situación, pero no en el cara a cara. Estoy recordando ahora mismo en uno de los congresos más importantes de quizás el congreso más importante de ciberseguridad de España, tuvimos ahí un pequeño incidente con un tío que luego fue detenido y puesto a disposición judicial y tal, que trataba de sobrepasarse un poco con algunas mujeres que entrábamos en ese mundillo. No es que yo estuviese empezando a trabajar, sino que simplemente, bueno, pues miraba en algún congreso y tal. Y este tío al final le salió bastante caro y ahora mismo me acaba de venir a la cabeza. De Claro, hecho, es que estuvo en prisión. no, sí, tener el 0% yo creo que es difícil porque al final tú te mueves mucho, das mucho la cara, te expones mucho, muchas entrevistas, vas a muchos congresos. Yo he estado, antes de hacer la entrevista, estaba bicheando, ¿no? Un poco. Y digo, claro, una mujer con tanta exposición, alguna piedra se tiene que haber encontrado por el camino. Sí, Al sí, sí. final la vida no es fácil, no es un camino de rosas. Yo tengo una pregunta para ti, que eres CEO, perito judicial, consultora, formadora. ¿Cómo construyes autoridad en todo ese sector sin dejar de ser tú? Sin dejar de lado, pues, que al final tú también tienes como una marca personal, ¿no? Que es Selva Rejón. Sí, sí. Y tú estás muy metida en el tema de la autoridad, de la, eh, ¿cómo se dice? La identidad. La identidad digital, la Sí, reputación digital. ¿Cómo construyes tú esa autoridad y cómo te blindas también, ¿no? Y te proteges sin sí. dejar de ser tú y sin dejar de mostrarte como tú eres. Pues yo creo que justo por eso, porque cualquier tipo de aparición para mí tiene que tener una parte muy humana. O sea, incluso te diría que en los propios perfiles, uno de los hashtags que nosotros utilizamos o que yo utilizo es human-centric, Mm, porque estamos encabidos o estamos trabajando de manera absolutamente codo con el Instituto Carl Rogers. ujú, Entonces, para mí no tendría sentido estar trabajando en algo que es tan humano como las situaciones que llevamos, porque aunque no llevemos mucho del ámbito doméstico, originariamente sí, pero cada vez menos, yo tengo que tener esa parte humana para poder sobrevivir en este ambiente. ujú, Entonces, al final, la única manera de poder estar, y para mí en realidad esto es eh, extensivo, se podría hacer extensivo a cualquier tipo de relación. Yo no puedo no ser yo en una relación. O sea, es que es contraselva, no lo concibo de otra manera. Entonces, haga lo que haga, yo necesito ser yo, porque imagínate dedicarle un montón de horas a un trabajo en el que tienes que estar disociado, es que yo soy todo lo contrario a eso, necesito estar conectada, presente, consciente de lo que está pasando, con lo cual no podría hacerlo de otra manera. Y por otro lado también diferencio mucho en la identidad digital la parte que es más personal, la ujú. parte que es más profesional y la que es más social. Entonces, tenemos redes, lo digo en plural, pero es que es así, tenemos la corporativa, la de selva profesional y luego las de selva personal. Entonces ahí lo tengo todo muy acotado, números de teléfono diferenciados, correos diferenciados, usuarios diferentes y incluso también te diría que creo que es muy importante que todas las mujeres y en realidad también cualquier profesional que tenga una exposición pública tiene que tener muy bien pensada su identidad digital. Ayer tuve que entregar 2 huellas digitales de 2 personas que tienen mucha repercusión pública, una institucional y la otra porque está muy metido en muchos ambientes sociales muy diversos que pueden Ujú. generar mucha polémica. Pues es que sus entrañas tienen que estar súper bien pensadas. Tú no puedes tener un perfil, me lo invento, en Wallapop, en Vinted, en Shine, etcétera, con Mm, el mismo correo o con el mismo mm, número de teléfono que tengas en tu ámbito profesional, porque te caes como un interesante, castillo de naipes. Claro, hackean interesante. Claro. y te arrastra todo. Entonces ahí, evidentemente, la seguridad absoluta no existe, además es una percepción. La privacidad absoluta tampoco existe y estando en el ámbito digital te puedo asegurar que hay que
olvidarse de parte de ella y lo que realmente yo no quiero que se sepa, ni lo digitalizo ni lo comunico. Y hago siempre referencia a una frase de un amigo que es Enrique Zimmerman, que es periodista, que una vez me dijo, estábamos desayunando y le dije, oye, déjame que te revise un poco, tal, estuvimos ahí revisando y entonces le digo, oye, ¿y WhatsApp también hay que tenerlo más protegido y tal? Y me dijo, Selva, amiga, yo hablo en WhatsApp como si estuviese dando una conferencia delante de 3.000 personas. Y pensé, hostia, es que este tío obviamente ha llegado donde ha llegado, pues porque mide mucho sus palabras, tiene como mucha autoconciencia, pero también sabe qué decir, qué no decir. Y eso para mí es vital. O sea, hay cosas que cuando uno las va a escribir tiene que pensar, si esto saliese de contexto, ¿hasta dónde? O sea, midiendo el riesgo de hasta dónde podría llegar a ponernos en riesgo. Y igual que uno tiene que tener esa propia conciencia, también tiene que saber dónde está llegando eso. Porque muchos clientes nos dicen, quiero tener un teléfono cifrado y yo quiero tener un teléfono satelital, y le digo, fenomenal, ¿con quién te vas a escribir? ¿Con alguien que tiene lo mismo o con alguien que, perdón de la expresión, lleva el culo al aire digitalmente? Porque si es así, igual lo que tú tengas te lo va a acabar exponiendo el otro Pues de una manera desde el otro lado van a entrar, ¿no? Es totalmente. como, ya, two-way street, ¿no? O sea, tiene que ser una carretera en dos direcciones, porque si tú te blindas, Exacto, pero del otro lado está todo abierto, van a entrar por el otro lado. Eso es súper totalmente. interesante. Y una cosa que yo toco mucho y que trabajamos mucho con mis clientas y que me consta que es algo que preocupa mucho a la audiencia que escucha nuestro podcast, es el tema de la exposición, del exponerse. Ujú. Obviamente, la mayoría de perfiles de mujeres con las que yo trabajo no tienen este nivel de exposición del que tú estás hablando, ¿no? Tan heavy de que alguien esté interesado en hackearlas, ¿no? Aunque las hay, ¿vale? Uy, No Irma, diremos eso veremos nombres, que no es. diremos nombres. Y tengo algunas amigas conocidas que ya son bastante top en el mundo digital y han sufrido ciberataques y demás. Pero es igual, a una menor escala, el miedo a exponerse solo por el hecho de ser juzgadas, ya no el hecho de que te Ujú. ciber revienten el correo y salgan allí cosas a la luz o que alguien te, ¿no? te descifre WhatsApp y que también puede ser, sino el simple hecho de exponerse y el miedo a ser juzgadas no las deja muchas veces cumplir con su propósito vital, con una llamada de vocación, de servir, de ayudar, tienen proyectos súper potentes, súper interesantes y este miedo al exponerse y al ser juzgadas, tía, las bloquea muchísimo, pero a nivel muy de resistencia, de creencia limitante, de que ellas mismas caen en patrones, que ellas mismas se sabotean, ¿no? Porque en el fondo les da miedo salir y exponerse, ¿no? Y sea, ya te digo, a mayor o menor escala, eso está ahí, está como una cosita aquí de fondo y creo que es un miedo muy limitante. ¿Qué les dirías tú a estas chicas, a estas mujeres, ¿no? Que tienen que lidiar con eso, pero que yo les digo, tía, tienes que vencer eso como sea, Claro. porque tú has venido aquí a cumplir con una misión muy potente, no la podemos dejar ahí, en un cajón. Pues tiene que ser una putada que te pase eso, porque no me ha pasado nunca, la verdad, porque no sería capaz de convivir con una iba a decir, con una selva encerrada. Te tengo que No, decir que creo que tu nombre ya te te totalmente, inculcó cosas ya, ¿eh? totalmente. Aquí mi madre y mi padre hicieron mucha tela. Por un lado eso, pero también es verdad que no ha sido desde el principio. Entonces, a mí me ha ayudado nivel Dios el autoconocimiento. O sea, para mí es la mejor herramienta Sí. del mundo. O sea, no existe nada más que saber convivir con uno mismo. En Ujú. la tristeza, en la alegría, en el miedo, en todo. Conocer Es tus súper propias luces y importante. tus propias sombras, ¿no? Y ser íntima de tus propias sombras, con lo cual Claro. a mí eso me parece, te lo juro, que el mayor superpoder que puede tener una persona. Ya no solo para una misma, sino justo por lo que estabas diciendo, bueno, yo estoy aquí. Y además te digo una cosa, yo creo muchísimo en la selección natural. Es Mm. decir, uno está, evidentemente, con autocrítica en la medida en la que tenga que ser cada uno en cada caso o cada una en cada caso, pero uno creo que tiene la obligación de ser fiel a uno mismo. O sea, la Totalmente. obligación me refiero a, tío, si tú estás aquí, y puede parecer un topicazo, pero literalmente vamos a vivir una única vez. Con lo cual, o bueno, vale, sí, vives cada día y todo lo que tú quieras, pero el que tú estés sintiéndote en una situación de estar presionado, apresado, eso tiene que ser una mierda. Entonces, Mm.
Sí, sí, o sea, una mierda. Vamos, lo veo clarísimo, me encanta cómo lo estás explicando. Una de Mm. las cosas que hacemos Miriam y yo en Planifica y Vencerás, y sobre todo a través del programa más grande que tenemos de formación, es trabajar ese tema, el del desarrollo personal y el de trabajar la mentalidad, porque es que es la base de todo. Nosotros tenemos una frase que es Básico. la planificación. Nosotros llevamos años dedicándonos a la planificación estratégica para emprendedoras, la productividad, la gestión del tiempo, cómo gestionas tu energía, bla, bla, bla. Nada de eso funciona si no tienes la mentalidad adecuada. Y esto ha sido Y un si trabajo no de está, si hombre, no mantienes tu hombre, centro. Entonces, nosotras está mismas lo claro. hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Que hubo un momento que ya daba igual cuántas aplicaciones más te bajaras, cuántos artículos más te leyeras sobre productividad y planificación, que si tú no ¿Verdad? estabas bien trabajada a nivel mental, tenemos una frase que lo resume todo, que es la planificación Mm. sin mindset no sirve de nada. O sea, da Y igual. emocional, ¿eh? Y emocional, porque Es tú puedes... mental, es emocional, sí, sí, a eso me refiero. Es un tema de Sí, mentalidad, de gestión de la emoción, de gestión de la incertidumbre, de sí. la confianza en ti misma, del, Y ¿no? de ver si... A mí me ha servido mucho. Yo en su momento hice un posgrado de psicoterapia, psicoterapia Interesante. centrada en la persona. Entonces es de corriente humanista, que es como yo más cómoda me siento. He tenido otro tipo de apoyos a nivel psicológico y leo muchísimo sobre psicología y me encanta. Y no te digo nada sobre psicología criminal, porque me interesa mucho entender la lógica de la cabeza o de cada persona para poder entender cómo han llegado a ese punto, ¿no? Qué guay. Pues a mí lo que más me ha servido, voy a hacer referencia a mi sobrino, esto me hizo un montón de gracia, una vez le dijo a mi marido, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, pero puede parecer una tontería, pero es No, que muchas veces el miedo más grande no es al fracaso, ¿eh? no, es Es, el hostia, ¿cómo éxito. voy a sentir yo? Si para uno la libertad o sentirse en libertad es el éxito, hostia, porque puede ser que tengas un montón de conflictos de lealtades, de ostras, a lo mejor las mujeres de mi familia o los hermanos o los Se padres o lo sienten que sea. traicionados. Sí. Hombre, Esto, y eso, Selma, me encanta macho, que es saques este brutal, tema. No estaba brutal. nada previsto, pero es un tema No, sobre el que nosotros hablamos mucho en todos nuestros canales, tanto a nivel de redes como en nuestro programa, como en las sesiones privadas con las chicas con las que trabajamos. Y yo se lo hago ver muchas veces, que lo que realmente te está frenando. Yo el día que me di cuenta de esto, Selva, lo cambió todo para mí. Porque claro. yo también he estado atrapada en ciertos bucles de decir, por ejemplo, porque no avanzo, porque no consigo crecer, porque no me lanzo a hacer cosas que yo sé que Mm. debería estar haciendo. Y una de las cosas más potentes fue el darme cuenta de que lo que me estaba pasando en realidad no era miedo al fracaso, que es lo que nos creemos que nos pasa, es miedo al éxito y a lo que ese éxito se pueda llevar por delante. Sí, Y a sí, lo que sí, ese claro, y se pueda está dejar claro. atrás. Porque seguramente si tú consigues ese éxito y ese crecimiento y ese desarrollo, y de alguna manera, como yo lo llamo muchas veces, consigues explotar cierto potencial que llevas dentro, es muy posible, es más, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que te vas a tener que dejar muchas cosas atrás, entre ellas relaciones personales, hábitos de vida, cosas que para ti son muy familiares, que forman parte de tus patrones más automáticos y que las vas a tener que dejar atrás y que las vas a tener que cambiar. Y habrá mucha gente que no acepte a esa nueva Irma o esa nueva Selva o esa nueva XYZ porque no sepa convivir con Sí, ese sí, siguiente nivel de tu desarrollo. Y esto da mucho total. miedo, porque como no sabemos quién va a haber en ese siguiente nivel, ¿no? ¿Quién va a haber en ese círculo más amplio? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar si estamos a ciertos niveles de éxito o estamos en ciertos niveles de exposición? Joder, eso da miedo. Entonces, Sí, nosotras sí. mismas nos saboteamos ahí y esto es súper potente. Y Mm. de hecho, lo he hablado con muchas colegas que tengo en el mundo del emprendimiento y yo creo que a partir del momento en el que somos capaces de desbloquear ciertas cosas, todas nos hemos dado cuenta de que lo que nos estaba bloqueando era ese miedo, el miedo a la Es así. transformación, el miedo a convertirte en una persona que ahora mismo todavía no eres, pero Mm. que debes ser para darle vida a la visión que tú tienes para tu negocio. Sí, Y esto sí. es muy potente, ¿no? Hay una persona en mi vida que es muy importante desde hace un montón de años, que además coincidimos, bueno, nos conocimos cuando igual tendríamos 13 o 14 años y todavía a día de hoy seguimos teniendo relación. Bueno, hay uno que es, yo le llamo mi bro y Ujú. él a mí mi sis, que hasta en los entierros de cada uno de los diferentes padres hemos estado ahí presentes. Y otra persona que lo conozco desde los mismos años y él es coach profesional.
Ujú. y coach de gente que tiene no solo unas agendas locas, sino que tiene que tomar decisiones muy gordas. Entonces, un día, yo salgo a caminar con él cuando estoy en la península, entonces Ujú. un día le planteé una situación, pero mira, como si hablas de ha subido el precio de las judías verdes, una cosa mínima, y me dijo, no, no, para un momento. Coño, para un momento, ¿por qué? No, no, para un momento. Eh, Vuélvete a decir lo que acabas de decir. Y yo, bueno, lo pienso así, y entonces me dice, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Empezó a hacerme un ejercicio corporal. A mí me cambió literalmente la vida, que luego ya me enteré que el coste de la sesión eran casi 600 euros. Hostia. Que no, o sea, entre nosotros no fue así, porque si no yo Obviamente, también obviamente. hubiese Es decir, cobrado lo mío. que no es una tontería de ejercicio, que No, es no. profundo. O sea, a mí literalmente me cambió la vida ese día. O sea, y fue justo por un tema de miedo al éxito. Y además hicimos una representación en la que yo me subí en un sitio muy alto, grité, fue una cosa acojonante. Y desde ese día, que de hecho ahora me molaría un montón volver a verle para también explicarle, se lo explico por audio, pero tío, no es lo mismo, quiero que me vea la cara. Eh, Se lo agradezco muchísimo porque si yo no hubiese hecho ese día ese clic, seguramente lo hubiese acabado haciendo más adelante, pero es que me vino, que no me lo creo ni yo. Y esto lo recomiendo un montón, tío. Poner a alguien así, bueno, voy a decir el nombre, Alberta Lavau, que Ujú. encima también es de la misma zona, poner una persona que en un momento determinado sea capaz de poder estar viendo tu flaqueza y decir, vamos a por ello, bah, tío, es que uno se tiene que permitir eso, si no, Se malamente. tiene que permitir también rodearse de personas así, ¿no? Que Tal le cual. hagan ver que tiene un potencial que puede Mm, explotar, que puede exprimir y, y atreverte a dejarte guiar también, ¿no? Porque tú en mm. ese momento te atreviste a dejarte Sí, sí. llevar y guiar por ese ejercicio. Y a mí me parece brutal esta historia que estás contando, porque nosotras Mm, hablamos mucho de que eh, una tiene que ir por la vida con un nivel de conciencia muy elevado y con una presencia muy potente, porque es entonces cuando eres capaz de hacer ciertos clics mentales, ciertos cambios de chip, que dicho así parece como una cosa muy ligera, pero que realmente pueden cambiarte la vida. De hecho, nosotras, una de las masterclasses gratuitas que damos y que lo hacemos, entre otras cosas, por devoción, porque sentimos que esto tiene que salir ahí fuera, se llama tres claves de mindset, tres claves de mentalidad. mm, Tres claves de mentalidad que para nosotras fueron un antes y un después en nuestro desarrollo personal y de negocio, ¿no? Entonces, parecen como, yo te las digo y van a ser y te va a parecer como muy lógico, pero hasta que tú no eres capaz de hacer el clic y empezar a, ¿no? Como le llamamos nosotras, operar desde otro lugar, tal cual. nada va a cambiar. En el momento en el que eres capaz de hacer ese cambio de chip, es que es como si, es lo que digo, como lo del nivel, como lo de la escalera. Es como de Mm. repente subes tres escalones y ya lo ves desde otro lugar y dices, coño, desde aquí arriba se ve diferente. ¿Por qué? Hombre, Porque ya has hecho el cambio de chip. Entonces, claro, es tan potente. O sea, sí, yo sí. desde que me he dado cuenta de que la mentalidad es la piedra angular, ya no solo de tu desarrollo profesional o personal, sino incluso de tu felicidad, de Hombre, cómo gestionar lo que hablamos, las emociones, ¿no? Dije, el día mm, que tú seas capaz de autogestionarte y gestionar tus emociones, ese día mm, serás feliz. Porque cosas sí, malas sí. te van a pasar, cosas buenas te van a pasar, cosas reguleras te van a pasar. Dramas los tenemos todos en la vida y todos tenemos que atravesar, como le digo yo y hablando en plata, la mierda. Hombre, es así, es la Yo digo, vida. es la vida, es que no te vas a librar, nadie se Es libra. así, es Entonces, así. en el momento que haces otro cambio de chip, que es entender que sea lo que te está pasando, y da igual lo grande que sea la mierda, que, con perdón, que en este momento Sí, sí, tal te cual. estás comiendo, detrás hay un aprendizaje enorme para ti. El día que seas capaz de entender eso, hasta en los momentos de mierda, Hombre, vas a saber hasta ver la luz. totalmente, tío. Ayer me llegó una frase de una persona que es una maravilla por una situación mía y me dijo, deja que todo pase, la belleza y el terror, tú sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo y es de Rilke. Y Mm, es tal cual, tío, es que es tal mm, cual, es al final. Nosotros hemos hecho también ejercicios, que esto ya es bueno, el que quiera experimentarlo genial, el que no, pues también, de chamanismo. Y muy algunas potente. veces tienes pues una serie de visiones sin tomar
nada, quiero decir que en mi caso, por ejemplo, yo lo experimenté en Jerusalén y luego seguí haciéndolo en diferentes lugares, siempre con la misma persona. Hasta el chamán tiene casi 90 y... debe estar ahora en los 92. Es una pasada, ¿eh? Y tiene una salud loca, o sea, brutalmente, y una claridad mental brutal. Y su discípula, que es con la que yo ahora ya más sigo, en su momento hizo que hiciésemos o que yo hiciese unas representaciones. Y justo es que hasta en el desierto, tío, crece vida. En el desierto, o sea, Claro. hola, en condiciones más áridas y más inhóspitas que en un desierto o en el Mar Muerto, por favor, tío, es que a mí cuando me pasan cosas así pienso, esto también se va a pasar, ¿Tú sabes lo que? respíralo, llora Tú con no lo sé que si lo tengas. lees, pero tú ves lo que tengo aquí tatuado en el brazo, Ai, no en puedo catalán. verlo. Això també passa. Això també passa, passarà, exacte. Todo pasa. Sí, 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 todo, Lo todo, bueno todo. y lo malo. Yo esto me lo hice cuando los gemelos tenían 2 años. Mi embarazo fue muy complicado. Fue muy, muy, muy duro. Me enfrenté a situaciones en las que yo no, es que no pensé que jamás me iba a ver en una situación tan complicada, teniendo que decidir voluntariamente si luchaba por su vida o abandonaba. Esto Madre fue muy mía. fuerte. Y luego cuando tenían aproximadamente 2 años, que yo empecé a ver la luz también de, o sea, era una situación de, mira, ya no sabemos si se salvarán o no, pero es que además tampoco sabemos luego Lo que será. en qué situaciones, exacto, y a qué os vais a tener que enfrentar, que de esa parte no he hablado mucho, pero nacieron muy prematuros, muy bajo peso, o sea, las posibilidades de que todo saliera bien eran súper bajas. Y yo estuve 2 años Madre mía. de pruebas, médicos, neurólogos, fisios, o sea, de absolutamente todas las pruebas que os podáis imaginar, aparte de tener 2 bebés a los que cuidar, que pasas de 0 a 2, que es como un locurón. Y bueno, toda la transformación tuya de tu identidad y de todo que tienes que atravesar con todo eso, dando, pues eso, biberón a 2 manos, Madre papillas, mía. noches sin dormir. Y yo me acuerdo que además a nivel, claro, tú no tienes la mente tampoco clara como para dirigir un negocio Claro que con toda la no. frescura, no has dormido, literal, no has dormido nada, o Nada. sea, estás hecha mierda. Y yo me acuerdo que, de hecho, te llevaba otro tatuaje que se me borró un poco, me lo fui a repasar y la chica me dijo, ya que estás aquí, ¿no te apetece hacerte otro? Le dije, mira, sí, ¿me vas a tatuar aquí, por favor? ¿Para qué? Ahí Así. mismo me improvisé, en plan, ¿me vas a tatuar esto, por favor? Porque necesito recordarme a mí misma que tanto, o sea, ya no, pero también por estar más presente y dejar de sufrir, porque tanto Sí, todo lo malo que estoy pasando ahora, como todos los momentos buenos y bonitos que estoy pasando ahora, van a pasar. Y para mí esta claro. frase es un recordatorio de presencia, de Irma, esto va a pasar. Te esté doliendo ahora o lo estés disfrutando, va a pasar. Estate Mm. presente, o sea, atraviésalo por el medio, atrévete a transitarlo, aunque sea Por el medio incómodo, y por el miedo, ¿eh? Sí, sí, por sí. el medio y por el miedo, exacto, muy buena. Por, Porque va por a el pasar, medio del miedo, sí, sí. por el medio del miedo hay que pasar, porque es Mm. la única manera también de vivir la vida como al completo, ¿no? O sea, que dar si no te lo estás perdiendo. Y yo me acuerdo que también en muchas tardes que tener bebés, muy bonito las pelis, pero luego el día a día es duro, ¿eh? Y había momentos que yo pensaba, pero ¿qué es esto? ¿Cómo me he metido aquí? Que no, Irma, ¿Qué clase ¿qué de trola has social existe? contado? Total, total. Yo pensaba, ¿cómo se me ha ocurrido meterme en este follón con lo tranquilita que estaba yo con mis perros, ¿vale? Y hay momentos que dices, vale, esto es una mierda, pero pasará. Y luego conéctate con los momentos bonitos, porque de aquí 5 años, que van a estar a punto de cumplir ya casi 5, pienso, Ya joder, ves. ¿qué ha pasado? Yo ya no tengo bebés. Entonces, es, bueno, reflexión personal que se nos ha colado aquí en el podcast, pero que me parece muy potente porque lo cambia todo desde el lugar donde tú lo miras, cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas el miedo que tienes a los cambios. Sí. Lo cambia Y, todo. y algún recurso que a mí me ha servido muchísimo, y esto lo he mamado de mi padre, de mi madre y en general de toda la familia, es el humor, tío. O sea, Sí, para mí es básico porque, claro, en el trabajo nadie te llama para contarte una alegría, una buena noticia. Casi siempre son dramas, no solo tecnológicos, sino también humanos. Entonces, al final, o desarrollas un poco el humor, bueno, en realidad las personas que formamos el equipo a mí me gusta mucho porque compartimos también mucho el humor en el esas sentido, situaciones qué guay. críticas. He aprendido mucho de muchos policías que están en las unidades de delitos tecnológicos, tío, hasta el humor tienen los de homicidios y tienes que saber convivir justo en eso, decir, hombre, no me voy a desconectar de la realidad,
pero es que hasta en la realidad más chunga da para reírse. Total. A mí me sirve. O sea, Estoy totalmente de acuerdo, me parece una herramienta maravillosa. Miriam y yo, que en este proceso de levantar una empresa, tener bebés, ella también tiene 2 niños que se llevan un año, o sea, es prácticamente como gemelos, madre. y las dos casi prácticamente en paralelo, porque mis gemelos y su hija pequeña se llevan un año, o sea, que lo hemos vivido todo Ya como ves. muy en paralelo y las dos empujando, ¿no?, el barco para hacer crecer la empresa y demás. Y hemos pasado muchos momentos de mierda. Y yo el otro día le decía, tía, ¿sabes lo que me parece más bonito de todo? Nunca hemos dejado de reírnos. Claro, No, mira, se me pone la piel de gallina. claro. Pero yo le decía, ¿y los hartones de reír que nos hemos hecho? O ¡Hombre! sea, y los hartones de reírnos de nosotras mismas que nos hemos hecho, Déjame, mía. porque es una herramienta que al final es como de, para mí, de Mm. supervivencia, ¿no? Y es, Claro, claro. la primera que se va a reír de la mierda que me estoy comiendo soy yo, porque es que si Mm. no nos reímos de lo que nos pasa, es que tampoco somos capaces de ponerle distancia, ¿no? Y me parece Totalmente. un súper buen consejo y un apunte genial. Mm. La verdad es que esta entrevista se me ha desviado de donde yo la quería llevar, pero no me importa porque me parece mucho más interesante las reflexiones que estás haciendo y además el tema de los referentes para mí es muy importante. Yo te decía al inicio de la conversación que para mí eres un referente porque, joder, has montado una empresa que tiene un recorrido ya larguísimo, 2007 hemos dicho. Aunque tú no te hayas encontrado muchas dificultades, me consta que no es fácil que una mujer se abra paso en un mundo tecnológico principalmente masculino. Me parece maravilloso que a ti te haya fluido tanto y que tengas una experiencia principalmente positiva, porque me da muchísima esperanza. Pero creo que es muy importante para mujeres como nosotras que lo estamos luchando y que no se nos pone fácil porque socialmente, ya te digo yo que sobre todo mujer, emprendedora, madre, es como que lo tienes todo en contra para irte a pique, básicamente. Me parece muy importante tener referentes, ¿no? Pues también te quería entrevistar. Yo sé que tú tienes, no sé si se le llama apadrinadas o amadrinadas a dos Mm. niñas, les haces como de foster home, no sé muy bien cómo se dice en castellano. ¿Cómo es Sí, esta sí. experiencia y cómo te lanzaste a hacer esto? ¿Te puedes creer que eso también viene por el gimnasio? Es que esto es Sí, fuerte, sí, ¿eh? lo sé que viene por ahí, sé que viene por ahí. Es que este gimnasio, Bendito Alberto, mira, tío, bendito Miriam Alberto. dice, ¿qué coño de centro neurálgico es ese gimnasio? O sea, porque yo he entrevistado a varias personas que yo he conocido en el gimnasio, aquí en el podcast, ¿eh? O sea, a Ay, Xavi lo he tenido aquí, luego tengo a hostia, qué Ana que la voy a guay, entrevistar también porque Ana es súper qué guay, potente, yo me he ido con Ana a hacer retiros, o sea, él me dice, qué ¿qué guay. coño de centro neurálgico es ese Sí, gimnasio? es brutal, tío, es que es brutal. Yo no sé si es eh, Yo creo que es causalidad, ¿eh? una Te diría. energía que se, no, Sí. algo hay ahí, algo hay. Es que yo creo que es también mucho por la propia energía que él tiene, que Sí. es que en el fondo es como una persona abierta y muy comunicadora, con lo cual eso ayuda sí o sí. Mira, cuando yo era chiquitilla, número uno, yo quería ser afro y me quería llamar Ana. ¿Ana? Literal, te lo juro. Mis muñecas eran negras, patinadoras. ¿Y Ana Estás por qué? flipando. Pues no lo sé, no lo sé porque me quería llamar Ana, pero es que yo firmaba Ana. O sea, Me encanta. rollo súper Alter loco y además ego. era muy pequeña. Y entonces, bueno, pues yo tengo cosas escritas en mi casa y esa muñeca la tengo guardada. O sea, claro, tampoco es que tuviese muchas muñecas, pero es que yo quería ser negra y llamarme Ana. Entonces estaba Me rugurucu, encanta. rugurucu, rugurucu. Bueno, quería tener hermanas, no tuve hermanas y siempre he estado rodeada de primos y de primas, pero era como una cosa que yo si hubiese podido, y de hecho todavía estoy a tiempo, me molaría mucho, o sea, como en mi ilusión, pero bastante realista, porque más soy muy así de agrupar a personas, me molaría vivir como en la casa del padrino. ¿Sabes dónde está una mesa súper grande de espaguetis y venga para arriba y cachondeo y tal? Yo soy No, así sí, en esencia. me consta, Hombre, bueno, claro, es verdad. me Es consta. Las verdad, cenas del gym eres el claro. cachondeo padre y la que trae el sarao y la que Y se trae las venga, con cartas las para cartas, jugar y que no total, tío, falte. total, Me encanta. total. Entonces, eso es como que yo noto que tengo mucho amor dentro de mí y lo tengo que Total. repartir, tío, yo qué sé, y lo tengo que Sí. sacar. Y entonces, eso también a mí me retroalimenta. Entonces, hace muchos años, yo que lo de ser madre biológica no lo tenía tan claro. No lo tenía tan claro porque, pues no sé, no, bueno, sí que lo sé, pero esto es un Para otro follón de podcast. ponerme ahora totalmente. Entonces, el tema de ser madre de acogida es una cosa
que como por la parte materna se tuvo que hacer, porque eran un montón de niños, se tuvieron que repartir, bueno, es algo que para mí era, pues vale, ok, existe esa posibilidad. Como muy natural, ¿no? Por decirlo de una manera, una Súper posibilidad natural, muy... Ujú. totalmente. Yo siempre machacaba con, ay, que me gustaría saber y cómo se adopta y cómo se acoge y venga, 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 pero nunca lo había materializado. Y de repente un día dije, me cago en la leche, voy a escribir a Generalitat para poder hacer el formulario y ya, de una vez por todas, poder solicitar si eso existe. Vale, pues tú te puedes creer que tiempo más tarde, en una cena del gimnasio, justo se dio la situación en la que yo tuve delante a la persona con la que yo me había escrito y ni lo sabía. No, Y joder, cuando dijo su perdón. nombre me quedé así y digo, hostia, pero ¿Pero tú quién eres era? Era Chantal. Chantal, ¿no? Es decir, ¿era Chantal? Era Chantal. Yo, Es que es eres muy Murcia de la heavy. ONG, es que es muy heavy. Y me dijo, sí, yo, pero yo soy Selva. Y ella, coño, qué casualidad, tal. Nos pusimos a hablar, hablar, hablar. Ella colabora con una casa de acogida. Sí, lo sé. Esta casa de acogida trabaja con Cruz Roja y entonces se empezó todo el proceso y entonces hubo la posibilidad de poder ir a ver si se podía o no hacer de familia colaboradora de acogida de dos criaturas que todavía no habían podido, es que no esto es muy fuerte, lo que voy a decir, no habían salido de la casa de acogida a hacer visitas fuera, lo que fuese, que no fuese con alguien que cobrase por ello o fuese un educador. O sea, esto es un puto drama. O sea, que es Toda la piel de gallina ahora España, mismo. ¿eh? Tengo Claro. toda la piel, no sé, todos los pelos de punta tengo ahora, tía. Y yo pues se lo dije, bueno, a ver, es que primero es que esto encima coincidió con que mi padre estaba falleciendo, o sea, en gerundio. Entonces, claro, para mí era muy heavy y me respondieron pues igual 2 días después de que mi padre hubiese fallecido. Entonces yo estaba Ostras. que todo esto era muy, muy bestia. Que de hecho ahora va a hacer un año. Bueno, de hecho no, ayer hizo un año. Entonces, bueno, pues yo expliqué abiertísimamente la situación que tenía. Luego mi suegra al cabo de 2 meses falleció, con lo cual no te digo nada el trance que ha sido de conocerlas, que nos conociesen no en nuestro mejor momento, el ir Claro. haciendo planes, el irnos conociendo, conociendo a la familia, conociendo a los amigos. Ellas tenían mucho miedo de los perros Mm, y Tú tienes un nosotros perro. un perro que encima no es un chihuahua, quiero decir, es un No, no, ya perraco de sé. 42 kilos, con lo cual, pues no veas. Lo he visto, un amor de perro, por eso. Es un Sí, osito, es súper un oso tranqui, perro, sí, total. Y entonces todo ha sido un aprendizaje y sigue siendo en gerundio, ¿eh? Y lo que nos también. queda, ¿no? Ahora a ver si podemos empezar a hacer pernoctas, a ver si podemos hacer algún viaje para que ellas también puedan venir a Canarias, pero la experiencia es una caña. Y te digo que también en parte algunas veces es difícil porque es periodos de tiempo muy cortos, porque son Ujú. días, y muy intensos Claro. y tienes que haber hecho mucho trabajo personal, porque tanto mi marido como yo vamos a terapeuta, porque también es muy importante los reflejos que te van haciendo situaciones que son un poquito intensas. Ujú, Pues ujú, mucha demanda o una rabieta muy fuerte que a lo mejor yo en mi vida he estado acostumbrada a gritos o a situaciones tal. ujú. Sí que he estado con mucha criatura, pero era una relación diferente. Pero Claro. son amor puro y Claro. emoción pura, con lo cual para mí es la bomba. Y El- agradecimiento desbordante, me imagino, ¿no? Desde el no, amor. por mi parte sí, o sea, por nuestra parte sí. Por la parte de ellas ni lo pienso, porque es una situación de disfrutar el momento. Ellas están disfrutando todo el tiempo el momento y descubriendo cosas nuevas y son súper curiosas, tío. O sea, parece, es de locos. De hecho, hay una que cumple el mismo día que yo digo, esto es de traca. Buah. Solo me Hago falta que me pensar, digas que una se llama Ana. no, 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 Digo, joder. pero de casualidad total de decir, pero coño. Entonces, a eso también ha generado así como mucha coña, ¿no? De a ver qué podemos hacer y qué se nos ocurre y dónde nos gustaría ir. Estamos ahorrando para poder ir a Portaventura, porque claro, ahora nos hemos juntado 5 y el perro. Y Claro. entonces, claro, es una movida. O sea, Y 5, ¿son 3 niñas? la hija de ¿Vosotros mi 2? marido, Ah, vale. claro, ¿Y ellas ellas 2? dos, él y yo,
y Will, con lo Claro. cual pues es un follón, ¿no? Pero es guay porque, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho la experiencia porque recordemos que yo siempre he querido estar en grupos como muy, es que yo con mi prima siempre decimos en tribu y además siempre Sí, me sí, echan sí, sí. la mano amigos, familiares, todo el entorno. Es que, y de hecho hay una, la más chiquitilla, que está obsesionada con el tema del gimnasio y del entreno. Entonces, Mm, no vamos a ir a Alberto, esta kettlebell cuánto pesa, y como en casa tenemos un montón de cosas de gimnasio, te la ves en medio del pasillo con la kettlebell de 12 qué, kilos y yo por Dios. ¿qué edad Pero tienen? 7, que ahora va a hacer 8, y tenía 9, pues ahora 10, la mayor. Sí, Brutal. sí. Y todo este proceso lo empezaste hace un año, ¿no? Más o menos. O sea que ya Más, llevas, más de un bueno, el añito que pasa. proceso, no, claro, el Sí, proceso más, pero que sí. las tienes en casa y que van conviviendo con vosotros. ¿Cuánto hace? Va a ser un año en junio. Va a ser un año en junio, justo. Me Sí, sí. parece súper potente, me parece una historia súper bonita. Me parece maravilloso que te hayas lanzado y que hayas seguido esta llamada, ¿no? Lo que hablábamos de que cuando una siente una llamada, que es que la tiene dentro, de decir, yo esto lo tengo que sacar, tengo este amor, se lo tengo que dar entregar a alguien, tengo espacio, ¿no? Esto es lo que te hablaba del tema de la llamada, del propósito, del que a veces por miedo no nos atrevemos a hacer cosas que estamos destinadas a hacer. Y esto me Totalmente, parece totalmente. súper, súper potente, ¿no? Y Yo no sé si habéis hablado de diseño humano alguna vez. bueno, Que nos estamos adentrando ok, en los vale, vale. caminos del diseño Pues humano porque cada vez me yo soy llama más. manifestadora, Claro, 100%. claro, sí, está Mm, clarísimo, está sí, clarísimo. sí. Pues nosotros ahora estamos adentrándonos y investigando un poquito sobre temas de diseño humano. Los queremos integrar un poco también a la formación de planificación y mentalidad, porque creo que es una herramienta de autoconocimiento muy potente y muy interesante. Mm, Y le quiero, bueno, lo quiero investigar antes de hablar y de decir cosas que no sean sí, sí, acuradas, sí. ¿no? Y estoy ahora mismo justo como metiéndome un poco ahí y rodeándome de Te personas pasaré un que contacto luego, que es de pues pásame un locos. contacto porque justo ahora estoy como empezando a buscar libros y en plan, quiero saber más de esto. Dame más, porque yo soy cuando de repente un tema me atrapa, me vuelvo como, es un poco toc, me pongo como me da como una obsesión y Soy me buenísima. leo todos los libros audiolibros y podcast y hasta que digo, vale, ya creo que ya lo he, ¿sabes? Ya lo he integrado Me todo, suena, me ya suena. es que me coge como una pasión, que dice mi madre, y dice, a ti es que te coge una pasión que de repente aparece aquí encima, tienes 15 libros de un tema que no había visto nunca antes. Digo, pues sí, me da la deria, me dio por la neurociencia y también me hice un curso Oh, de qué guapo, tío. neurociencia y coaching. Claro, porque al final yo para poder acompañar a las mujeres a las que nosotras acompañamos, que tienen vidas muy complejas, que tienen que aprender a gestionar múltiples roles, ¿no? Múltiples responsabilidades y que se enfrentan a situaciones complejas de gestionar, ¿no? En el día a día, yo necesito tener herramientas, no solo para conocerme a mí, sino también para poder ayudarlas a ellas, ¿no? Entonces, Total. en los últimos 2 años yo me he volcado mucho en temas de, pues eso, neurociencia, coaching y neurociencia, life coaching, y ahora estoy con él en el diseño humano hay algo para mí. Aquí hay Buenísimo, te lo algo digo. interesante. Muy Y, heavy, ¿eh? Y si podéis probar con neurofeedback, también os paso eso otro es contacto. otro. Pues eso es Uy, un tema que me encanta. total, ¿eh? Oye, tú y yo necesitamos dos Vale. podcasts, ¿eh? No, Porque no, tenemos totalmente. media horita. Y qué locura, sí, sí, sí. Pero oye, vamos a hacer una cosa, Demasiado. me parece súper interesante el camino que está tomando esta entrevista, que ya te digo, como en el fondo tú y yo conocernos nos conocemos poco porque nos vemos en las cenas y sí, 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 sí. charlamos un poco, pero no tenemos tiempo de tener una conversación profunda como esta. Yo te voy a proponer de hacer otra Ujú, entrevista de hace un tiempo, de hace unos meses, ujú. quizá para hablar más de estos temas, Venga, sí, sí, de sí, sí. neurofeedback, de neurociencia, de psicología y neurología, de diseño humano, porque me parece súper potente. Creo que deben ser herramientas, y estoy intuyendo, que te deben ser prácticas, no solo a nivel de desarrollo personal, sino también a nivel profesional, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Porque una cosa que quería hablar yo contigo era de tu trabajo en la policía, en la criminología y todo eso. A ver cómo vamos Mm. de tiempo. No sé si me quieres dar alguna pinceladita por ahí de esos Venga. temas, porque me parece súper apasionante, súper interesante. ¿Qué tipo de trabajo Mm. haces en ese ámbito? Vale, yo tengo la grandísima suerte y con un agradecimiento inmenso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las agencias de inteligencia, Ujú. porque después de muchos años hemos ido construyendo una relación brutal con muchos miembros de cada una de las diferentes instituciones.
Entonces, que ellos te abran la confianza para cuando tienen alguna situación difícil, necesiten de apoyo, ya sea técnico, humano, nos pasa a diario que nos solicitan, pues parte de, oye, tenemos esta situación, ¿cómo lo enfocarías? O nos pasa esto, se nos está quedando corta esta herramienta, ¿qué podéis encontrar por ahí? Eso para mí, o sea, es brutal. O sea, no aspiro a nada más en ese aspecto. Obviamente sí, claro, que ha costado muchos años porque esto no son relaciones que se puedan fraguar de la noche a la mañana. Claro. Aquí hay que ir viendo mucho cómo respondemos, quiénes somos, cómo de estable es el equipo, mil situaciones. Entonces, el trabajo es el apoyo que se pueda dar a situaciones concretas de diferentes unidades o de grupos de investigación normalmente. También damos mucho apoyo a nivel de formación y también con el tema de las herramientas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una herramienta que es propia, que tenemos varias, pero una en concreto es la que se utiliza, por ejemplo, para hacer un tipo de seguimientos técnicos, que tú lanzas una baliza y detrás de una baliza que puede estar detrás de una imagen, de un documento, de un enlace, y cuando el usuario clica, tú estás viendo muchas de las informaciones técnicas. Bueno, pues esto es algo que hace muchísimos años, yo creo que sería como por pues ahora 10, si no 11, por ahí, que Juan Carlos Ruilova, al que le doy las gracias todos los días, Juan Carlos era el jefe de la sección de investigación tecnológica de toda la región de Cataluña en Policía Nacional. Luego salió, montó una empresa que es Sit1 y a partir de aquí, a mí cuando me hacían falta cuestiones más técnicas, claro, hace 10 años obviamente yo no tenía este equipo, pues él, junto con algunos de los detectives privados con los que trabajábamos, hacíamos estas herramientas de balizamiento, ¿vale? Pues con el tiempo desarrollamos la propia, la desarrolló un compañero nuestro que ahora es funcionario, porque la verdad que todos los que han marchado del equipo se han acabado haciendo funcionarios, esto es así, y me encanta, porque son guardias urbanos o policías o militares o en protección civil y tenemos una relación a diario, o sea, es que te escribe más que con un novio. Pues él fue uno de los que más me abrió los ojos a qué herramientas podían utilizarse. Y con Mossos también, ahora, por ejemplo, aquí más con Policía Nacional que con Guardia Civil, porque en Canarias y concretamente en Las Palmas quien lleva todo el cotarro de investigación es Policía Nacional y en las diferentes poblaciones Guardia Civil, pues siempre el agradecimiento total hacia ellos con el tipo de labores que se hacen y luego, por otro lado, también a nivel internacional, ¿no? Pues como decía antes, para Brasil, para Perú, para Colombia, en Israel, por ejemplo, también hemos dado clases a la policía, pues yo qué sé, en muchos otros países que nos lo han solicitado y ahora estamos pendientes de que nos den el ok para ir a dar una formación a Guinea Ecuatorial. Entonces, mola mucho trabajar con diferentes cuerpos de seguridad porque ver realidades completamente diferentes. ¿Qué tendrá que ver lo que se necesita en un barrio de Perú con lo que hace falta en una barriada de aquí, de Las Palmas? Entonces, Muy interesante, muy muy guay. interesante. Pues oye, Selva, te felicito por el Gracias. trabajo que haces, por todo lo que cubres y también por tener ese lado más humano, más curioso en relación con el desarrollo personal, el crecimiento, la mentalidad y todo eso, porque me parece súper apasionante. Te lanzo el guante, te invito a venir otro día. Hablaremos de esos otros temas que ya hemos hablado hoy y me parecen muy potentes, pero que me ha dado la sensación que había mucho más para rascar en esa conversación. Y no quiero alargarte más esta entrevista, te dije que te robaría como mucho una horita. Así que te voy a invitar, voy a mirar la agenda y te voy a invitar dentro de unos meses para hablar pues, de esas otras cosas que han ido saliendo y que no tenía previstas en esta conversación, porque me parecen súper interesantes y quizás sea el lado más interesante de Selva, el lado que yo menos conocía. Y gracias por abrirte, por charlar conmigo de esta manera tan, bueno, pues tan cálida y tan cercana y como si nos conociéramos de toda la vida, que ha sido muy guay. Pues Y mil gracias, hombre, por la invitación y te recojo el guante y espero que nos podamos ver en las cenas del gimnasio. en la próxima, si puede ser, que ya se está cociendo una, no sé si estarás por Sí, sí, aquí, sí. Sí, pero sí, sí, me ha estoy. parecido oír que sí. Y yo le he dicho a Sí. Alberto, bueno, yo avísame que si vienes, Selva, yo voy yo muevo mi agenda, recoloco mis niños y no te preocupes que yo vengo. Así que, Selva, Sí, un sí. placer, un Igualmente. gustazo, espero verte pronto y muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Chao. Esta conversación con Selva me recordó algo que a veces olvidamos, que mostrarnos tal como somos es un acto de valentía y también de compromiso, porque no se trata solo de hablar bonito en redes o de tener una web con fotos profesionales, se trata de sostener con coherencia lo que decimos que somos, de no escondernos detrás de lo que se espera de nosotras, de decirle sí a ese propósito que nos quema por dentro, aunque nos obligue a cambiar de piel. Y sí, puede dar miedo, pero te aseguro que hay más vida, más verdad al otro lado de ese miedo. Así que hoy quiero invitarte a hacerte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Qué parte de ti está lista para salir al mundo, pero sigue encerrada? Te felicito, una vez más, por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.